Pues vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ver ahí en el libro de Mateo. Continuamos con la introducción y base del libro de Mateo. He titulado esta serie Siguiendo los pasos del Maestro, y todavía el Maestro no ha dado ni un paso, porque estamos en su nacimiento, estamos en las profecías que envuelven a esa venida del Mesías. A Mateo, que escribe un evangelio para judíos, en el cual sus reseñas continuamente son hacia el pueblo judío y hacia conceptos mesiánicos que comprendían perfectamente los judíos, aunque nosotros tenemos que estudiarlo y rompernos la cabeza para intentar meternos un poquito en la mente de un judío y entender todos esos conceptos que para nosotros son tan desconocidos. Y estamos en el capítulo 2 de Mateo, en el evangelio que escribió Mateo, este antiguo publicano. En el versículo 13, ya empecé a comentar la semana pasada sobre este versículo 13, y bueno, lo voy a leer para meternos un poquito en contexto. Dice: después que partieron ellos, y ellos se está refiriendo a estos magos, a estos astrónomos que vinieron de Oriente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él José despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a su hijo. Y fuimos la semana pasada al capítulo 11 de Oseas, donde se encuentra esta profecía dada por Oseas, y dije que más que una profecía que se cumple literalmente, lo que está haciendo aquí Mateo es cogiendo una imagen profética, y la imagen profética es la imagen de Cristo como un libertador. Dije la semana pasada, ¿qué significa el pueblo judío saliendo de Egipto? Liberación. ¿Os acordáis que dije que cuando pasan el Mar Rojo le dice el uno al otro: somos libres? Ya nadie nos obliga a hacer ladrillos, ya nadie nos da de latigazos para que en vez de hacer 10 ladrillos hagamos 20. Ya no tenemos a nadie que nos oprime, somos libres. Y llevé eso al campo espiritual y dije que nosotros tenemos ahora libertad, y vivimos en el evangelio de la libertad, y la libertad que da el Espíritu Santo. Y hablé de que no usar esa libertad como un pretexto para yo puedo hacer, yo que soy maduro sí puedo, y tú que no eres tan maduro, tú no puedes. Y eso no es madurez. Entonces Cristo vino a traernos esa liberación, esa libertad. Y cuando volvemos a Mateo, el versículo 16 dice que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y recordáis que este Herodes es Herodes el Grande, ¿de acuerdo? Que había reinado muchos años, que había construido mucho, y conté un poco de que este hombre estaba obsesionado con el poder, obsesionado con guardar el poder que había obtenido. El poder era reinar sobre esa zona de Judea. Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Recordáis que dije que este señor estaba absolutamente cegado por el deseo de reinar y de tener autoridad y poder? Y
a todos los que podían hacerle sombra, podían llegar a rebelarse contra él para reinar en Judea, ¿qué había hecho? Los había matado, ¿de acuerdo? Todo el que parecía que se estaba cogiendo autoridad y poder y podía llegar a quitarle el reino de Judea, él lo mataba. Mató hijos, mató mujeres, mató generales, mató un montón de cosas en su afán. Y los magos, cuando van a Jerusalén, se encuentran a un señor anciano totalmente turbado por el poder, turbado y perturbado por el poder. Cuando este Herodes ve que le anuncian que ha nacido un rey, su deseo, su indignación crece tanto que su deseo es erradicar cualquier opción de que este rey llegue a tener la corona que él tenía en su cabeza. ¿Qué hace Herodes? Se enoja mucho y manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Yo no quiero liaros con los Herodes estos, ¿eh? La Biblia nos habla hasta de 6 Herodes diferentes, pero no os hagáis problema. Estoy hablando de este Herodes el Grande. Y lo que yo quería enseñar era este mapa de aquí. ¿Se ve bien? ¿Veis? Jerusalén es este cuadrado y aquí abajo está Belén Efrata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace Herodes? Herodes dice que manda matar a los de Belén Efrata y también la de alrededores. Eso no sabemos si está hablando de 10 kilómetros alrededor o 20 kilómetros alrededor, no sabemos. La cuestión es que hace una matanza y como él quiere estar seguro de que ese niño nacido, ese rey que ha sido profetizado por los magos, que va a ser rey, para que no haya ninguna forma de que escape, él mata a todos los que tienen de 2 años para abajo. ¿Puede ser que el niño tuviera 2 años? Pues puede ser, ¿de acuerdo? La Biblia no nos va diciendo a estas alturas qué edad tenía el niño, ¿de acuerdo? Puede ser que tuviera hasta 2 años, ahí, cuando Herodes acaba con eso. Y el versículo 17 es donde vamos a... El 18 es donde vamos a parar un poquito, pero fijaos que dice el 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo... No he leído el 18, pero cuando se cumple en esta matanza de los niños, en esto que hace Herodes, perturbado por el poder, se cumple una profecía de Jeremías. Esa profecía de Jeremías es: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Profecía rara, ¿no? Raquel llorando a sus hijos. Ahora nos surgen muchas, o deben surgirnos muchas preguntas de esta profecía. Primera pregunta: ¿dónde está Ramá? Segunda pregunta: ¿por qué Raquel llora a sus hijos? ¿Quién es Raquel? ¿De dónde sale Raquel llorando a sus hijos? Y aunque se cumple la profecía, o se profetiza esto en Jeremías, esta referencia está hablando de lo que encontramos en Génesis. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 35. Y todos a Génesis 35, 16. Y yo voy a ir a Jeremías. Porque ahora vamos a ver en Jeremías. En Jeremías 31, 15, no vayáis, vamos a ir después, pero para que veáis que esto es, lo que tenemos en Mateo está citado del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Jeremías 31, 15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Mateo,
Jeremías, están haciendo referencia a Génesis 35. ¿Dónde estáis vosotros? En el versículo 16. Jeremías 35, 16. Génesis 35, 16. Estoy en Éxodo. Tenemos aquí en Jeremías, otra vez Jeremías, no, Génesis 35, dice, fijaos, después partieron de Betel, esto es Jacob con sus hijos, ¿de acuerdo? Con toda esa compañía, con todo lo que ha traído de estar sirviendo a Labán. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Aquí tenemos a la famosa Raquel. ¿Y qué pasa con ella? Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió Raquel, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. De acuerdo, ya estamos entendiendo un poquito más. Dice que cuando están a media legua de tierra para llegar a Belén, a Efrata, y dice que Efrata es Belén. Cuando están a media legua, y media legua puede ser 2 kilómetros, 3 kilómetros, cuando están entre Jerusalén y Belén, Raquel se pone a dar a luz y fallece durante el alumbramiento de este hijo, que lo conocemos como Benjamín, aunque ahí hay un juego con sus nombres, Benoni y Benjamín. Pero ¿recordáis quién es Raquel? ¿Recordáis que Jacob va a trabajar para Labán y trabaja 7 años por Raquel? Y llega al momento de esos 7 años y el pago es que tuviera a Raquel. ¿Y a quién tiene? Espera un momento. Labán le hace ahí una jugada. ¿Pero a quién quería Jacob? Quería Raquel. Raquel es especial. Luego tenemos en los siguientes capítulos, en los anteriores, en el capítulo 30, tenemos ahí una competición entre Raquel y Lea, que a ver quién tiene más hijos, a ver quién le da más hijos. Y sabéis que Raquel no podía tener hijos. Raquel era estéril. Pero Raquel era la amada de Jacob. Dios se acuerda al final de ella y le da a tener a José y a Benjamín. Y en el parto de Benjamín, Raquel, la amada de Jacob, muere. Y muere en esa zona. Y cuando la profecía nos habla de que Raquel llora a sus hijos, está refiriéndose a esa zona de ahí. Esa zona llora por sus hijos. Continúa diciendo, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, que es Jacob también, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Un momento de fiesta, y de fiesta, vamos a decirlo, de felicidad, que es la llegada de un hijo. Un momento de regocijo enorme porque van a nacer otro hijo, además otro hijo de Raquel, de su amada. Se convierte en un momento de ¿qué? De dolor, de llanto, porque su amada ha muerto. Y en su lamento Jacob levanta un pilar, diciendo, aquí está mi mujer, aquí está mi amada. Cuando entendemos que esa zona, Belén Éfrata, y esa zona que llamamos Ramá, que se llama Raquel también, es un lugar de dolor, entendemos cuando vamos a Jeremías qué está diciendo su palabra. Y acompañadme a Jeremías, ahora que sabemos de dónde viene la referencia.
Ahora que entendemos por qué se refiere ahí a Raquel, en el capítulo 31 de Jeremías, y haríamos mal en meternos de cabeza en el capítulo sin entender qué está pasando alrededor, qué está pasando en Jeremías 30, 31, en todos estos capítulos, un poquito más adelante. Jeremías está dentro de Jerusalén cuando Jerusalén es sitiada. Nabucodonosor manda a un tal Nabuzaradán, uno de sus generales, manda a sitiar a Jerusalén. Y sabemos por Segundo de Reyes, sabemos que Jerusalén estuvo sitiada, y me entendéis cuando digo sitiada, ¿de acuerdo? Sitiada es que hay una ciudad y alrededor está el enemigo que quiere entrar en la ciudad. Muy bien. Dentro hay un rey que se llama Sedequías, un rey y la historia es bastante compleja porque había otro rey, viene Nabucodonosor, lo quita y pone a Sedequías, su hombre de confianza. Sedequías, tú vas a ser buen rey y me vas a pagar tributos. ¿Y qué hace Sedequías? Se rebela, entonces Nabucodonosor manda a todas las tropas otra vez a Jerusalén. Ahora con la orden de ¿qué? De barrer la ciudad, de destruir la ciudad, de destruir el templo, de barrerlo totalmente, de barrer totalmente Jerusalén. Entonces Jeremías está dentro de esa ciudad cuando Nabucodonosor está alrededor intentando entrar. Sabemos que estuvieron 1 año y medio sitiados, ¿de acuerdo? 1 año y medio es mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa para que... Venga, vamos a verlo en Segundo de Reyes. Y leo yo rápidamente, que no quiero estar aquí mucho tiempo. Segundo de Reyes 25 dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, a los 9 días del 4º mes. Si echáis cuentas, estuvo 1 año y medio sitiada la ciudad. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra, y abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros. La cuestión es que está sitiada 1 año y medio y después se quedan sin comida y se marchan. Total, iban a morir dentro, pues mueren fuera. Y Jeremías está dentro de esa ciudad mientras está sitiada. Y Jeremías tiene un mensaje para el pueblo de Israel, y ese mensaje lo tenemos en los capítulos 30 y 31, y forma parte de un discurso que hace Jeremías, un discurso, una predicación, una profecía que hace Jeremías. Y esa profecía está hablando de lo siguiente. La profecía está diciendo: vais a ser castigados, va a venir sobre vosotros desastre, pero después de que haya venido el desastre, va a venir bonanza, va a venir tiempos buenos. Eso está en el capítulo 30, fijaos, tenemos todo ese capítulo entero hablando del castigo sobre Israel. Y Jeremías está dentro profetizando de que van a destruir la ciudad, porque es castigo de Dios. Y en el capítulo 31 hemos leído los primeros 9 versículos, y permitidme que lea yo a partir del 10. Acompañadme leyendo, acompañadme con la vista, voy a leer yo. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado
de mi bien, dice Jehová. Va a venir castigo. ¿Castigo por qué venía a Israel castigo? Porque Israel se había vuelto de seguir a Dios a seguir a los ídolos. Israel no estaba siguiendo a Dios. Y aquí podemos ya hacer una anotación mental. Dios castiga a su hijo que se aleja de él. He leído yo ahora estos versículos, pero estos versículos no hablan de tristeza. Al contrario, estos versículos que yo he leído, ¿de qué hablan? De cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios quiere dar cosas buenas a sus hijos. Pero Dios tiene que castigar y castiga al que se aparta de él. No se castigan por venganza. Dios nunca se venga de sus hijos. ¿Por qué castigó Dios aquí? Porque quería bendecir. Pero fijaos, he leído esos versículos de alegría, de gozo, de prosperidad, pero irrumpe el versículo 15 como una piedra en medio de esa alegría. Y dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Por qué en medio de ese discurso de prosperidad, de alegría, de que todo sería fabuloso, el sacerdote cantaría, la Virgen saltaría, ¿por qué en medio de ese irrumpe este versículo? Porque cuando nosotros nos vamos de Dios, Dios tiene que castigar. Y en el castigo viene el llanto y viene el lloro. Y después del lloro y el llanto viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, cuando ha habido arrepentimiento verdadero, ¿qué hay? Gozo y alegría. Cuando seguimos leyendo hasta el versículo 26, habla de arrepentimiento. Habla en esta profecía de cómo Dios iba a castigar al pueblo. Iba a venir lloro, iba a venir llanto, pero el pueblo se arrepentiría y se volvería a Dios. Ahora, todo esto es profecía. Todo esto Jeremías lo está hablando antes de que ocurra. Si no, no sería profecía, ¿de acuerdo? Si no, sería historia. Pero Jeremías lo está profetizando. Y nosotros que conocemos la historia de lo que pasó, sabemos que todo aconteció así. Sabemos que el pueblo fue castigado, hubo llanto y lloro, y ahora voy a explicar porque ese versículo 15 es muy exacto. Pero los siguientes versículos nos hablan de cómo el pueblo fue castigado y hubo arrepentimiento y después bendición. Sí, porque cuando estudiamos la historia vemos que Israel fue castigado, fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y en Babilonia hubo arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando el pueblo viene por mano de Zorobabel? Tienes un pueblo que al principio por lo menos, después van bajando otra vez, pero al principio vamos a construir, vamos a edificar la casa de Dios, y ese castigo que Dios había infligido al pueblo sirve para que después le sigan. Pero el versículo 15 digo que es muy exacto porque dice lo siguiente. Fijaos un poquito más adelante en Jeremías 40. Jeremías ha hecho esa profecía y en el capítulo 40 ahora está contando historia, ¿de acuerdo? Ahora no está profetizando en el capítulo 40. En el capítulo 40 de Jeremías dice, fijaos, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió, ¿desde dónde? Espera un momento, me suena Ramá, ¿no? Ramá venía de Mateo. Cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Repito el versículo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. ¿Hemos entendido esto?
esto es historia, cuando entra Nabucodonosor en Israel, destruye el templo, destruye la ciudad, se lleva un montón de cautivos. ¿Y dónde forman el campamento al cual llevan todos los cautivos antes de salir hacia Babilonia? A Ramá. Lo que estamos leyendo aquí es que Jeremías vino con todos los cautivos de Israel y fue a Ramá. Y Nabuzaradán le coge y le dice en los siguientes versículos, podéis leer en casa, le coge y le dice: Jeremías, Dios ha hecho todo lo que tú has profetizado, así que tú eres libre. Y de esos miles que están en Ramá, cautivos, que van a andar miles de kilómetros hasta llegar a Babilonia, que muchos van a morir en el camino, que van a morir ancianos, van a morir enfermos, van a morir niños, van a morir un montón en el camino a Babilonia. Les sueltan. ¿Por qué se refiere a Ramá y a Raquel como un sitio de lágrimas y de dolor? Porque ese lugar, y aquí traigo, perdonad que la foto es tan mala, pero en el Israel actual, moderno, tenemos a Jerusalén, tenemos a Belén aquí, esto es un mapa más grande, y aquí tenemos un lugar que se llama... Ahora, este punto, si entráis en Google Maps, debería ser un poquito más por aquí, pero ahí hay un lugar que se llama Ramá Raquel, donde murió Raquel, de lo que hemos leído en Génesis 35. Y hoy en día, igual Sergio lo puede confirmar, se puede ir a visitar la tumba. Sí, dice que sí, muy bien. Se puede ir a visitar el lugar donde se supone que murió Raquel. Y ese es el lugar del que estamos hablando en Génesis 35, es el lugar del que estamos hablando en Jeremías 31 y es el lugar del que estamos hablando en Mateo. Ese lugar donde murió Raquel, ese lugar donde hay llanto y dolor y lágrimas porque los deportados se van a Babilonia, y donde más tarde, ¿qué pasaría? Mujeres llorando por soldados que han entrado en su casa a llevarse sus hijos. Y es toda esa zona de ahí. Lo interesante de Jeremías 31, y esto es un versículo, Jeremías 31, es un versículo sacado de todo el contexto profético, pero estaba profetizando que, como he dicho antes de que viniera el libertador, antes de que viniera la esperanza, antes de que viniera el gozo, ¿qué iba a venir? El llanto y el dolor. ¿Dónde? En Raquel, en Ramá. Esta profecía se cumple. Cuando las madres lloran a sus hijos en Mateo, están cumpliendo que vendría, antes de la esperanza, vendría el dolor y vendría el llanto. Por eso el escritor Mateo dice que se ha cumplido perfectamente la profecía de Jeremías 31. Cuando volvemos a Mateo, a ese capítulo 2, Herodes mata a todos esos niños de toda esa zona de Jerusalén. Ramá estaría por ahí en medio, ¿de acuerdo? Por ahí. Toda esa zona está todo muy cerca. Voy a decir también que hay un poco de polémica, lo voy a decir para que lo tengáis en cuenta. Hay un poco de polémica sobre el Ramá de la Biblia, ¿dónde es? Porque cuando veis un mapa, hay varios sitios por aquí que se llaman de la misma forma, Al-Ramá, Ramaal y cosas así. Entonces no se está totalmente de acuerdo, pero claro, estamos hablando de pocos kilómetros. Hoy en día tú entras en internet y sabes exactamente cuántos kilómetros y cuántos metros hay del centro de Irún al centro de San Sebastián. Exacto. Ahora, hace 2500 años no estaba tan claro. Entonces, que toda esa zona es la que sería donde estaba ese llanto y ese dolor. Cuando volvemos a Mateo, esa matanza de los niños, seguimos leyendo en el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto.
sabemos por la historia de que este Herodes el Grande, murió poco después de que naciera Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en Egipto? ¿1 año, 2 años, 6 meses? No se sabe tampoco, no es exacto todo esto, pero no sería mucho tiempo, porque Herodes el Grande muere pronto. Versículo 20. Este ángel le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. José, María y el niño vuelven, pero el versículo 22 dice que, oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Herodes Arquelao, recordáis a Antipas y a Agripa, ¿verdad? Que lo vimos hace un par de semanas. Tenemos que meter también en la historia a Herodes Arquelao. Y lo explico rápidamente. Cuando Herodes el Grande muere, se divide en 3 zonas lo que él reinaba, ¿de acuerdo? Y una zona la coge Antipas, y la zona de Judea la coge Arquelao. Entonces, cuando José vuelve, por temor a Arquelao, se va al norte a vivir ¿dónde? En Galilea. ¿Por qué? Porque estaba Herodes Antipas, que al parecer no era tan peligroso. Y luego sabéis que conté hace poco la muerte de Antipas, de Agripas y de Herodes el Grande. Pero esto ocurre, se van a Samaria. En versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Y os digo que esta profecía es la más complicada de todas. Esta profecía de que sería llamado Nazareno es la más difícil. ¿Por qué? Porque es la más difícil, y digo es la más difícil para entender para nosotros. Porque, como dije la semana pasada, un judío que está leyendo esto dice, claro que la profecía lo decía, está clarísimo, pero nosotros 2000 años después debemos entenderlo. Y es la más complicada porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga palabra por palabra que Cristo debía ser nazareno. Le damos la vuelta al Antiguo Testamento esperando esa profecía de que sería nazareno, de que sería llamado Nazareno, pero es que no está el versículo. No hay un versículo que diga que debía ser nazareno. Y preguntáis, entonces, ¿por qué Mateo dice que se cumple la profecía de que fue llamado Nazareno? Pues lo más probable es lo que encontramos en Isaías 11, versículo 1. Isaías 11.1 lo lees y dices, bueno, ¿dónde está la profecía? ¿Dónde está lo que dice que Cristo sería nazareno? No dice que sería nazareno, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Quién? El padre de David, ¿de acuerdo? El padre de David, el rey, era Isaí, que no fue rey, pero era su padre. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué digo que es aquí donde seguramente se está profetizando que es nazareno? Porque la palabra brotar, retoñar ahí de sus raíces, es la palabra, y perdóname Sergio por mi pronunciación del hebreo, netzer, y es muy parecida
¿Sí? Bien, lo he dicho bien. Mi hebreo va mejorando. Y es muy parecida a la palabra notzri, que es nazareno. El judío, cuando leía, aquí diría, retoñará un nazareno. Por eso es que Mateo dice que se cumple profecía al ser llamado nazareno. Pero fijaos si lo sabían, fijaos si los judíos lo tenían claro. Fijaos si los judíos lo tenían claro, que nadie pone en duda, cuando Mateo escribe, nadie pone en duda esto. Nadie pone en duda diciendo, ¿cómo que tiene que ser un nazareno el Mesías? Porque los judíos entendían este juego de palabras, y fijaos, este juego de palabras nos llega hasta Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 5. Y toda esta escena la conocemos, de que sale Cristo como el Cordero perfecto. Y fijaos el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Judá es uno de los títulos de Cristo, la raíz de David. Fijaos, aquí está, el brote de David, el nazareno de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por eso llegamos a Isaías y decimos que ellos esperaban un nazareno, un brote, que es lo que ellos entendían. Y no me quiero parar mucho aquí porque tengo un poquito... Cuando llegamos a este final del capítulo final del capítulo 2 de Mateo, aquí va a haber un cambio fuerte, porque en el capítulo 3 ya vamos a empezar con Juan el Bautista, ya vamos a empezar con la historia de todo lo que rodea a Cristo. Hasta entonces Mateo está escribiendo sobre el que venía, sobre Cristo, sobre las profecías que él cumplía. Y quería, en forma de resumen, que viéramos todas las profecías que cumple Cristo cuando viene. Y fijaos, de la familia de José, ¿sí? Tenía que ser de familia real, de la familia de José. Tenía que ser también nacido de una virgen, ¿verdad? Lo vimos en Isaías también, ahí al principio del libro. Tenía que ser nacido en Belén, ¿de acuerdo? Él nació en Belén, de Judea, ¿de acuerdo? También tenía que ser llamado de Egipto. También tenía que ocurrir una tragedia en esa zona de Ramá, de Raquel, antes de que viniera el Mesías, y eso ocurre perfectamente. Y también tenía que ser llamado Nazareno. Todas esas profecías se debían cumplir en Cristo. Y esto no son profecías que se pueden manipular. Un hombre no podía coger, José no puede coger y decir, mira, como yo soy descendiente de David, voy a manipular todo para que Cristo cumpla las profecías. Porque hay cosas que no podía cumplir José. Pero todo lo que se dice sobre el Mesías va a venir perfectamente. Y fijaos que lo interesante es que, aunque Cristo nace en Belén, una persona que nace en un lugar se le conoce por el nombre del lugar que ha nacido, ¿verdad? El que ha nacido en Irún es irunés, ¿sí? El que ha nacido en Elche es ilicitano. Cristo nace en Belén, pero no se le conoce como belenita. ¿Os habéis fijado en eso? ¿Cómo se le conocería? Como nazareno. O sea, se tenían que dar un par de circunstancias que a nosotros nos sorprende mucho, pero Dios lo mueve todo con una facilidad para que todo ocurra como tiene que ocurrir. Todo esto se cumple en el nacimiento de Cristo. Si
Si Dios puede manejar todas estas situaciones perfectamente para que se cumpla su voluntad sin ninguna duda, sin ningún fallo, ¿cómo no vamos a confiar nosotros en Él para nuestra vida? ¿Cómo vamos a decir nosotros, no, yo las cosas a mi manera? Pensando que haciendo las cosas a tu manera van a salir bien. Cuando siempre salen bien a la manera de Dios. Salen perfectamente cuando encomendamos todo en manos de Dios. Si José hubiera querido manipular las cosas para que se cumplieran estas profecías, habría salido un desastre. Pero como era el plan de Dios, salió todo bien. Pongamos nuestra confianza en el que da igual el tiempo que pase, da igual los reyes, da igual los lugares. La profecía en Génesis fue dada hace muchísimo tiempo, y se cumplió 2000 años después perfectamente, o 1500 años después, se cumplió perfectamente, porque ese es nuestro Dios, y ese es en el cual nosotros ponemos nuestra confianza para cuando hay momentos malos, para cuando hay momentos trágicos en nuestra vida, cuando hay momentos que decimos no puedo seguir adelante, no puedo salir, esto me ha sobrepasado. Está ahí Dios, y Dios dice confía en mí. Confía en mí. La semana que viene empezaremos con Juan el Bautista. Vamos a orar.